Muy bien, mi nombre es Arnaldo Silva, como dijo el pastor. Yo en realidad, aunque vivo en los Estados Unidos, soy paraguayo. Nací en Paraguay, viví allí hasta los 19 años. Después me fui a Brasil, donde hice mi estudio de licenciatura, bachillerato por aproximadamente 5 o 6 años en Brasil. Y tuve la oportunidad de servir como pastor de jóvenes allí. Después Dios nos llevó, claro, me casé, ¿verdad? En el año 2000 con la mujer más linda del mundo. Su nombre es Michelle, y claro, porque se casó conmigo, ahora es Silva, antes era Fields. Así que es Michelle Silva. Cuando yo tenía 12 años, yo me dije que me iba a casar con ella. Yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? A los 12 años fue amor a primera vista. Yo le dije a mi mamá, ya sé con quién me voy a casar. Mi mamá me dice, ¿con quién? Yo le dije, con la hija del pastor, con Shelly. Mi mamá, no, amigo, baja, poné pie en la tierra. Así me dijo mi mamá, hermano, ella era bien realista. Bueno, 10 años después, yo aún me recuerdo llevándole la invitación para el casamiento a mi mamá. Y nos casamos con mi esposa 10 años después, en el año 2000. Mi esposa, ella fue mi única novia, porque cuando yo tenía alrededor de 14 años, yo hice una promesa con Dios, que solo le iba a decir a una mujer, te amo. A esa mujer le iba a decir, entonces le iba a pedir que se case conmigo, y esa mujer iba a estar conmigo por toda la eternidad. Y a esa mujer que le decía te amo, pues yo le tenía que besar. Y yo me acuerdo cuando le dije a mi esposa si quería ser mi novia, entonces mi esposa me dijo, pero tú nunca me dijiste te amo. Y yo le dije, bueno, si yo te digo te amo, pues yo hice un compromiso con Dios. A la mujer que le digo te amo, a esa le iba a besar. Así que, bueno, yo no le voy a decir mejor si le besé o no, porque pues ahí puede estar peligroso. Pero nos casamos allí. Después Dios nos llevó a los Estados Unidos, estuvimos en Carolina del Norte, pastoreando por 2 años. Después Dios nos llevó en Greenville, donde estuve cursando mi maestría. Estuve como pastor por 11 años, ¿verdad? Y Dios sigue escribiendo su historia en nuestra vida, y nosotros estamos agradecidos por lo desconocido, pues aventurado y confiando en Dios, que Él sabe dónde nos está llevando y sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Tenemos 4 criaturas y un perrito, 2 varoncitos, 2 niñas. La mayor se llama Micaela, la segunda se llama Iana, el tercero es varón, se llama Esteban, y el más chiquitito casi le llamé el terrorista, porque ese sí que... pero se llama Gabriel, ¿verdad? Entonces tenemos 4. En verdad, nos hubiera gustado estar con la familia, pero no se ha podido esta vez. Allá ellos están en clase y cosas así, entonces es difícil, ¿verdad? Bueno, yo creo que yo conozco al hermano que iba a predicar aquí, el hermano Daniel, y bueno, va a ser difícil tomar sus zapatos, estar en sus zapatos, pero considero esto un privilegio de estar aquí y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios es la que instruye, y en ello es que nosotros confiamos. Entonces, muchas gracias por la invitación, y considero un privilegio estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Muy bien, le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio escrito por Lucas. Vamos a estar juntos en Lucas capítulo 12. Vamos a estar viendo, hermanos, los versículos 32 y 33. Lucas fue escrito por Lucas, y la razón principal por la cual él escribió era para demostrar la realidad de la historia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es un libro fantástico para estudiar el Evangelio de Lucas, un libro de mucha bendición. Y en el capítulo 12, fíjese que hay una multitud. En el versículo 1 del capítulo 12 dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzando a decir a sus discípulos, primeramente el Señor Jesucristo no comenzó a decir a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces el Señor Jesucristo aquí estaba enseñando a una multitud de personas, y comienza así, ¿verdad?, su enseñanza. Y nosotros así entramos y llegamos hasta el versículo 32 y el versículo 33.
Vamos a leer los versículos, en verdad, 32, 33, 34. Vamos a dar lectura a esos versículos. Después vamos a orar y allí vamos entonces a comenzar con la predicación. El título de este estudio es Generosidad, el ADN del Hijo de Dios, o Atrévete a ser generoso, que me gusta más eso, ¿no? Atrévete a ser generoso. Dice el versículo 32, Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, entramos en tu presencia por medio de la oración, por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, queremos pedirte, Señor, que tú saques de aquí cualquier cosa que interfiera a la atención que tenemos que dar a tu palabra en esta noche. Yo te ruego, Dios, que tu Santo Espíritu nos enseñe por medio de tu palabra. Que en esta noche tu palabra sea el predicador, tu palabra sea el profesor, que la Biblia nos enseñe, que la Biblia nos instruya y nos encomendamos en tus manos. Yo te pido, Dios, que me dé las palabras para poder explicarlo, Señor, de una manera que pueda ser entendible y de bendición para los hermanos aquí presentes. Ayúdanos, Señor, nos encomendamos en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un padre cristiano estaba enseñando a su hijo modales y corduras. Entonces este papá cristiano decidió llevar a su hijo al restaurante a comer y enseñarle modales y comportamiento. Llegaron al restaurante, se sentaron, su papá le mostró cómo uno se tiene que sentar, le mostró todo, ¿verdad? Cómo uno tiene que comer y cómo hacer las cosas. Hablaron, conversaron, pasaron un tiempo fantástico entre los dos. Cuando terminaron de comer, entonces la mesera le trajo al papá la cuenta. El hijo se dio cuenta que en la cuenta, en el papel que le trajo la mesera, había una parte que decía 10%, 15% y 20%. El papá, sin titubear y sin vergüenza, como que levantó un poco enfrente de su hijo y circuló el 20%. Y le dio a la mesera juntamente con su tarjeta de crédito. Entonces el hijo, curioso, ¿verdad?, por lo que estaba sucediendo allí, le preguntó a su papá: papá, ¿qué es eso? El papá respondió: mi hijo, la mesera nos atendió muy bien. Entonces hay que darle una buena propina como agradecimiento. Eso tú debes de aprender, mi hijo. Cuando te tratan bien, cuando te atienden bien, tienes que dar una buena propina. A lo cual el hijo respondió: bien, papá. Y dijo: pero si a la mesera, por atendernos bien, le damos 20%, pregunta, ¿por qué a Dios le damos solamente 10%? El papá se quedó sin respuesta. Se quedó sin respuesta porque aquí tenemos un padre representando al cristiano de hoy en día. El cristiano de hoy en día, hermanos, que en realidad no entiende que ser generoso es una bendición. En verdad, nosotros en nuestra comunidad cristiana existe una atmósfera de mal entendimiento en cuanto a la generosidad al dar. En realidad, hermanos, la mayoría, incluyéndome a mí, de los pastores, no queremos hablar de ofrendas y no queremos hablar del dar y ser generoso por causa de las malas interpretaciones, por causa de lo que la gente piensa. Y cuando uno comienza a hablar de cosas así, piensa,
Otra vez ahí va el pastor predicando de dar sacrificialmente. Y eso, hermano, está fundamentado en una mala teología, en un mal entendimiento bíblico de ser generoso. En la palabra de Dios nosotros encontramos un montón de instrucción en cuanto a la generosidad y al dar. En este texto nosotros vemos aquí al principio y vamos a considerar dos cosas muy importantes. En primer lugar, hermano, la generosidad es el termómetro de la condición de tu corazón. Por eso es que es tan importante. La generosidad muestra, determina, indica cómo está tu relación con Dios. Dice el versículo 34, note allí en Lucas capítulo 12, dice, porque donde está vuestro tesoro, el Señor Jesucristo afirma, no hay duda, no dice maybe, no dice tal vez, Él dice, ¿dónde está vuestro tesoro? Allí también está, ¿qué? Allí también está vuestro corazón. Vino una multitud de gente para ver al Señor Jesucristo enseñar. Estaban los fariseos, los escribas y muchas personas. El Señor Jesucristo le dice, cuidado con los fariseos, son hipócritas. Luego surgió un hombre de la multitud y este hombre hizo una pregunta en el versículo 13. Note conmigo Lucas capítulo 12, versículo 13 dice, y le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. No dice las condiciones, quién sabe, aquí estaba algo allí medio mal. El Señor Jesucristo conoce todas las cosas. Este hombre le dice entonces a Jesús, maestro, di, manda, ordena a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él, Jesús, le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, le afirmó, es enfático, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste ¿en qué? En la abundancia de lo que posee. Claro, nosotros vivimos en una sociedad que determina quién sos por lo que posees, lo que tenés, lo que posees, para hoy en día determina, consiste quién usted es. Pero para Dios no es así. Nunca fue así. Y el Señor Jesucristo aquí le muestra a este hombre que conoce muy bien su corazón, sabía por qué estaba preguntando, le dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y usted puede ver personas como Michael Jackson y muchos otros autores que tenían todo, pero en el momento de desesperación su todo no le ayudó para nada. Es que la vida del hombre no consiste en lo que posee. Por eso el Señor Jesucristo le enseña muy bien a sus discípulos y le dice, cuidado, la generosidad es el termómetro de la condición de tu corazón, porque donde está, dice el versículo 34, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Pero no solamente eso vemos en este texto, vemos también, hermano, aquí la otra parte muy importante en cuanto a la teología de la generosidad. Y vemos, hermano, note esto, que Dios, nuestro Dios, Yahweh, es un Dios que se place, se goza en ser generoso. Dios es un Dios que se alegra, que se goza en ser generoso. Mire el versículo, hermano, el versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre, note lo que dice el texto, a vuestro Padre, a Dios, a Yahweh, dice el texto, ¿le ha qué? Le ha placido. Le da placer. Le da alegría. Le da contentamiento. Dios disfruta en qué, dice el texto, note, le ha placido, ¿qué? Daros. Dios se place, Dios disfruta, Dios es un Dios que se regocija en dar. Ahora, esta palabra en griego, le ha placido, es muy interesante. En el griego es eudokeo.
Y hace referencia a una persona que escoge hacer algo porque le trae placer, porque le trae alegría. Esta misma palabra fue usada en otro texto en el Nuevo Testamento, aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Vamos allá rapidito, yo quiero que usted vea cómo se traduce en este texto. La misma palabra eudoqueo, pero se traduce con una palabra diferente en el español. Dice en 1 Corintios capítulo 21, dice, mire, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo allí, 1 Corintios 1, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Eudoqueo a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es la palabra en español que aquí se traduce, que allá se traduce? Muy bien, son muy inteligentes. Es la palabra agradó. La misma palabra que aquí en Lucas se traduce como placido o da placer. A Dios le agradó, a Dios le agrada, a Dios le gusta, a Dios le da gozo dar. Dios es un Dios generoso. Él se place, a Él le gusta dar y dar, porque Dios es generoso. Y porque Dios es generoso es que nosotros no podemos acercar a Él, hermano. Tú y yo, nosotros podemos orar, hermano, sin temor, porque Dios es generoso. Él se place en dar. Nosotros podemos alabar a Dios sin temor, porque Dios es generoso. A Él, hermano, le place dar. Tú y yo, nosotros le podemos adorar a Dios, porque a Dios, hermano, Dios es un Dios generoso. A Él le place dar. Ahora usted dice, pero ¿cómo así? Sí. ¿Se acuerda usted, hermano, que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, ¿qué pasó? Él ¿qué? Nos dio. Y porque Él nos dio vida es que nosotros podemos orar, cantar, alabar, adorar a Dios. Dios es un Dios que se place, disfruta de dar. Por eso, hermano, si usted está pasando un momento de dificultad, momento de angustia, momento de quebranto, si usted no sabe qué hacer, sepa que su Dios, mi Dios, nuestro Dios, se place en dar, se place en escuchar, se place en satisfacer a su pueblo. Solo que tú y yo no vamos a Dios. Solo que tú y yo no queremos saber de Dios. Nos vamos a todas las cosas, menos a Dios. Dios es un Dios que se regocija en ser generoso. Ahora, ¿sabe cuál es nuestro problema hoy en día, hermano? Nuestro problema es que nosotros le tenemos miedo a la generosidad. Nosotros le tenemos miedo al dar. Si tú preguntas a un hermano, a cualquier cristiano, tú le preguntas, hermano, ¿usted quiere ser un imitador de Dios? ¿Sabe qué le va a responder el hermano sin titubear? Oh, claro que sí. ¿Sí? ¿Cómo usted da, hermano? Hermano, tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros. Nos cuesta dar, nos cuesta ser generosos. ¿Y por qué nos cuesta ser generosos? Una de las razones por la cual el pueblo de Dios le cuesta ser generoso es por causa del temor, por causa del miedo. No, es que si soy generoso, si doy, pues voy a perder la oportunidad de poder comprar algo. Si doy, voy a perder la oportunidad de poder ir en algún lugar. Me da miedo dar. Tengo miedo de dar. Ah, no, porque si doy, quién sabe lo que va a pasar. Y si necesito ese dinero después para, qué sé yo, una medicina. Y le tenemos miedo, hermano, tú y yo, al dar. Puedo perder si yo doy. Tengo miedo. Puedo perder la posibilidad de ir a algún lugar. Puedo perder la posibilidad de tener algunas cosas. Y me da miedo dar. Y hermano, nosotros nos vamos a aprender en esta noche que porque Dios se regocija en darte a ti.
No tengas miedo, atrévete a ser una persona generosa. Eso es lo que nosotros vemos en este texto. Atrévete a ser una persona generosa. Y este texto nos muestra dos verdades. En primer lugar, hermano, no temas ser generoso porque Dios te va a cuidar. No tengas miedo. Atrévete a ser generoso porque Dios te va a cuidar. Note el texto. Mira el versículo 32. ¿Cuál es la primera palabra en ese texto? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la primera palabra? El versículo 32. El Señor Jesucristo dice, no temáis. Viene del griego fobeo, de donde nosotros tenemos la palabra, cuando uno tiene mucho miedo, ¿verdad? Como que se te aterroriza, ¿verdad? La palabra fobia viene de esta palabra fobeo, que hace referencia a un miedo que te causa terror, te aterroriza. Entonces el Señor Jesucristo, Dios está diciendo, no tengan miedo. Ahora note, hermano, eso está en el imperativo, en el indicativo, en futuro. ¿En qué modo está ese no temáis? Es un imperativo, es un mandamiento, es un orden. Ahora, si Dios me da una orden, si Dios me da un mandamiento, si Dios dice, no temáis, ¿sabe qué, hermano? Dios me conoce, Dios te conoce, Dios sabe, el Señor Jesucristo sabía que su pueblo, uno de los problemas sería tener temor. Por eso Él ordena y dice, no tengan miedo. Ahora, la pregunta lógica que tú tienes que tener y yo tengo es, ¿miedo a qué? Yo me acuerdo, yo cuando era niño tenía mucho miedo de ir a la noche al baño. Bueno, donde yo nací en Paraguay, el baño no estaba en el cuarto, el baño estaba afuera y Cuculelé estaba afuera. Y el hombre que se transformaba en león. No, era el que se transformaba en una Luisón o algo, qué sé yo. Estaba afuera. Entonces yo cuando tenía ganas de ir al baño y era las 2 de la mañana, mamá, quiero ir al baño, porque Cuculelé. Y tenía miedo a Cuculelé. La generosidad para muchos cristianos es como el Cuculelé. Usted dice, pero ¿cómo usted sabe? Porque la Biblia dice, ¿de verdad? Sí, mire el versículo 33. Note el versículo 33. ¿Miedo a qué? Dice el 33. Vended lo que poseéis y ¿qué? Y dad. Dad es un ¿qué? Orden. Dad. No tengan miedo de dar. No tengan miedo de ser generoso. ¿Sabe cuál es el problema que yo pienso en muchas iglesias y muchos cristianos? Esa palabrita que está allí, limosna. Muchos de nosotros venimos de la iglesia. Yo, pues, era católico, muchas de mi familia son católicos. Y limosna, pues, era dar moneditas. ¿Sí o no? Sí. Ese texto allí, hermano, si usted tiene una Biblia en inglés, o una ESV, o una nueva versión internacional, o cualquier otra traducción, usted va a ver que allí se traduce al necesitado. Dad al necesitado. Porque la palabra de donde viene limosna es una palabra que hace referencia a una persona que está con necesidad, que necesita de verdad. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo, no teman de dar al pobre. No teman de dar al necesitado. No teman de vender sus cosas si es necesario. Usted dice, vender mis cosas, usted está loco, pastor. Bueno, ya, aquí una cosa, pero cuando tengo que vender, no. Y más, para dar a otro, usted está loco. Pero es lo que dice el Señor Jesucristo. No tengan miedo, por eso es, atrévete a ser generoso. Mira el texto del versículo 36. ¿Cuál es la primera palabra? O sea, de repente para poder dar, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué dice el texto? Hermanos, vender no está mal. Es hacer un dinerito de repente por esa venta. Para ser generoso. Solo que nosotros le tenemos tanto
temor a ser generoso. Nosotros dejamos de disfrutar de Dios por no ser generoso. El título de este primer punto yo le dije: no temas ser generoso porque Dios cuida de ti. Hermano, cuando usted está en ese hospital, Dios va a estar contigo. Cuando está en ese accidente, Dios va a estar contigo. Cuando perdiste tu trabajo y llegan los biles, las cuentas, impuestos, Dios va a estar contigo. Cuando tu esposa, tu esposo te traiciona y te deja y se va con otro hombre, Dios estará contigo. No temas ser generoso porque Dios va a cuidar de ti. Eso dice el texto. Te dice, pero ¿cómo? Mira el versículo 32. El versículo 32, en primer lugar, nosotros vemos que Dios es nuestro pastor. Dice el texto: no temáis, y mire cómo dice el Señor Jesucristo, manada pequeña. Es como decir, oveja indefensiva. Nos hace recordar a nosotros como oveja y a Él como ¿quién? Como el pastor. El pastor de esa manada, el pastor de las ovejas. No teman porque yo soy su pastor. Y en esta semana, hermano, que estamos acordando que el pastor de pastores, Él demostró que nos ama. ¿Cómo? Dando su vida por nosotros. Dios es tu pastor. Por eso no tengas temor a ser generoso. Manada pequeña, mis ovejas, mis amados, yo soy su pastor. En segundo lugar, no solamente Dios es tu pastor, sino que en este texto nos muestra que Dios es tu Padre. Esa es otra figura que nosotros vemos aquí. Mire el versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque ¿a quién? A vuestro Padre. ¿Quién te está diciendo no temas? Es tu pastor. ¿Quién te está diciendo no temas? Es tu Padre. Un Padre que si tú le pides pan, no te va a dar piedra. Es un Padre que te ama. Es un Padre que te entiende. Es un Padre que está interesado por ti. Y no solamente eso, no solamente Dios es tu pastor, no solamente Dios es tu Padre, sino que Dios es tu Rey. Mira el texto, versículo 32 dice: no temáis, manada pequeña, Él es nuestro pastor, porque a vuestro Padre, Él es nuestro Padre, le ha placido daros ¿el qué? El reino. Nosotros somos parte de un reino y tenemos un rey. Ese rey es Dios mismo. Eso significa que nosotros tenemos un rey, tenemos un gran rey, el Rey de Reyes y Señor de señores. Y en ese reino uno no puede comprar la ciudadanía para entrar en ese reino. No se puede vender ciudadanía para entrar en ese reino. No se puede negociar para ser parte de ese reino. Ese reino es gratis por medio del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo vino a dar su vida por usted. Si usted entrega su vida al Señor Jesucristo, reconoce que es un pecador, usted inmediatamente se hace parte de este reino. Por eso, no temas. Atrévete a ser generoso. Somos ovejas del prado de un gran pastor. Somos hijos, parte de la familia de un gran padre. Somos ciudadanos del reino de un gran rey. Y este padre, este pastor, este rey se place, se alegra, se regocija, se deleita en dar. Él nos atiende pero tan bien. Nos atiende muy bien. ¿Cuánto le estás dando? Por eso tenemos que atrevernos a dar, porque Él cuida de ti.
Él cuida de ti. En segundo lugar, no solamente tenemos que atrevernos a dar porque Él cuida de ti, eso vemos nosotros en este texto. En segundo lugar, y para terminar, no temas invertir en el reino de Dios. Atrévete a ser generoso e invertir en el reino de Dios, porque son inversiones eternas. Tienen dividendos eternos. Eso significa que invertir en el reino de Dios es invertir en algo, hermano, que nunca va a terminar. Invertir en el reino de Dios es invertir en la obra de Dios. Es invertir en tu iglesia. Es invertir en la obra misionera de tu iglesia. En tus misioneros. En los ministerios que ustedes tienen en su iglesia. Eso es invertir, hermano, en el reino de Dios. Eso tenemos que hacer y no tengas temor. Porque cuando haces eso, hermano, eso es lo único que nunca vas a perder. Martín Lutero dijo una vez, tantas cosas han pasado por esta mano y las he perdido. Pero las que las he colocado en las manos de Dios estarán conmigo por la eternidad. Y lamentablemente, hermanos, nosotros vivimos en una sociedad, gente que adora las cosas materiales. El Dios de aquí en el corazón es lo material. Cuando el Señor Jesucristo aquí nos dice bien, la vida no consiste en la abundancia que uno tiene. No consiste, hermano, en la abundancia que uno tiene. Por eso invierte en la obra de Dios. Sé generoso, invierte en el reino de Dios. Porque nosotros se supone que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos el ADN de Dios. Tenemos que invertir en la obra de Dios. En el reino de Dios. Porque son eternas. No se van a marchitar. Ahora, ¿cómo el Señor Jesucristo muestra esto a sus discípulos? Aquí el Señor Jesucristo es bien claro, mostrándose a sus discípulos que tienen que invertir en el reino de Dios y la razón por la cual tienen que invertir en el reino de Dios. Miren el versículo 33, después de decir que vendan sus cosas, dad limosna, dice, miren lo que dice, aseos, bolsas. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa bolsas? Bueno, la palabra bolsa, hermano, hace referencia a una bolsa de cuero donde la gente colocaba su dinero, donde la gente colocaba su ahorro, ¿verdad? Y eso la gente guardaba, eso la gente estimaba mucho. Dice, hagan eso. Ahora interesante, hoy en día, hermano, nosotros usamos la misma palabra bolsa para referirnos a inversiones que nosotros hacemos. Por ejemplo, tenemos la bolsa de... Exactamente. Es la misma cosa. Pero aquí el Señor Jesucristo no se está refiriendo a lo terrenal, se está refiriendo a lo eternal. Usted dice, pero ¿cómo usted sabe? Porque el texto dice, mire el texto, después la Biblia interpreta la Biblia, la frase después interpreta y dice a qué bolsa se está refiriendo. Mire lo que dice el versículo 33, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos. Aquí el Señor Jesucristo le dice, inviertan en lo eternal. Cuando son generosos en la obra de Dios, cuando son generosos en la iglesia, cuando son generosos están invirtiendo en lo eterno. Nunca eso se va a marchitar. Y mire cómo Él muestra eso. En primer lugar, el Señor Jesucristo enseña que estas inversiones es un tesoro que nunca se va a perder. Nunca se va a perder. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 33. Haceos bolsas que no sé qué, que no se envejezcan. La palabra envejezcan, hermano, es como cuando uno, por pasar el tiempo, tanto en esa bolsa, ellos, ¿qué pasa? Ellos pierden. Si todo lo que colocas y tu confianza y tus sueños, la verdad, todo tu ahorro está en esa bolsa un día
se va a envejecer. Quién sabe se va a romper. Vas a perder todo. Pero lo que invertís en el reino de Dios nunca se va a perder. No solamente no se va a perder, nunca se va a desvalorizar. Miren lo que dice el texto del versículo 33. Dice: haceos bolsa que no se envejezca, tesoro en los cielos que no sé qué, que no se agotan. Que no se agotan. La idea es que no se pierda, ¿verdad? Que no pierda el valor, que no se desvalorice. Hermano, unos 6 años atrás, allí en Estados Unidos, muchas cosas financieramente hablando, ¿verdad? Muchas cosas literalmente se agotaron. Perdieron el valor. Las casas perdieron el valor. Tiendas grandes comenzaron a cerrar, perdieron el valor. El stock, lo que la gente tenía su dinero, perdieron el valor, se agotaron. La gente por causa de eso, ¿sabe qué hacía, hermanos? Muchos se suicidaban, porque eso le daba valor a su vida. Su sueño estaba allí. Se desvalorizó. La palabra de Dios aquí dice que lo que nosotros invertimos en el reino de Dios nunca se va a agotar, nunca se va a desvalorizar, nunca se va a perder, nunca se va a desvalorizar. Y en tercer lugar, nunca, hermano, pero de lo nunca se va a robar. Ahora fíjense, ellos ponían la bolsa en esta bolsa. Hoy en día nosotros tenemos el dinero en una tarjeta de crédito, ¿verdad? Nosotros tenemos dinero en una, cuenta o débito. Yo me acuerdo, yo me fui a Jerusalén en diciembre con un amigo por unos 7 días y me robaron mi cartera, hermano. Por lo menos fue en la ciudad santa, así que fue un robo santo. Ni modo. ¿Sabe cuál fue la mala suerte de los que me robaron? Todo estaba, exactamente, estaba vacío, lleno de tarjeta. Que me supe, comencé a llamar, cancelar, ¿verdad? En mi teléfono. Aquello estaba llaveado. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo no era así. Ellos tenían su dinero ¿en qué? En una bolsa. Y hermano, y no había televisor, no había computadora. Ellos estaban buscando ¿la qué? La bolsa. Es como nosotros antes cuando veíamos esa película. ¿Se acuerda usted cuando veíamos El Llanero Solitario? El zorro. ¿Era el zorro? A mí me encantaba cuando venían los ladrones allí de la montaña y estaba este carro que llevaba el dinero y como dice el texto, miren lo que dice el texto, el versículo 33 dice: haceos bolsa que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no. Me gustaba ver esos caballos. Bueno, no me gustaba lo que hacía, simplemente me gustaba lo que pasaba. ¿Usted entiende? ¿Verdad? Pero le llegaban a la carroza y le robaban todo. Y de repente aparecía, ¿verdad?, el llanero solitario y salvaba todo. Lo que usted invierte en el reino de Dios, nadie lo va a robar. Nadie lo va a robar. Nunca se lo van a robar. Nunca se lo van a robar. Y el Señor Jesucristo termina con lo más común, pero lo más significativo. No solamente no se va a desvalorizar, nadie va a robar, no solamente nunca se va a perder, sino en último lugar, nunca, pero nunca se va a destruir. Miren lo que dice el texto del versículo 33, dice: ni polilla, ¿qué? Destruye. ¿Sabe lo que es polilla? Polilla, unos animalitos, unos insectos que cuando le agarra a su camisa, aunque su camisa diga aquí Ben Houston o qué sé yo, que diga La Costa, o no le importa, hasta puede decir Nike y ellos leen Just Do It. Y al otro día cuando usted se va a abrir su remerita y Nike, le dieron duro las polillas. Ayer tú estuviste luciendo con esa remera negra allí, pero mañana no podés hacerlo porque las polillas lo destruyeron.
Eso nunca va a suceder con lo que invertí en las cosas de Dios. Nunca, 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 hermanos, va a suceder. Por eso, no temas ser generoso. Atrévete a ser generoso. Anímate a ser generoso. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Vino este hombre y le preguntó al Señor Jesucristo, uno de ellos, ¿quién sabe? Como que su hermano estaba haciendo lo correcto, él estaba haciendo lo incorrecto. Y le dice al Señor Jesucristo, decile a mi hermano que me dé mi parte. El Señor Jesucristo tal vez sabía muy bien que él no estaba en lo correcto y le dice, pero amigo, los tesoros no dan significado a tu vida. Y después el Señor Jesucristo le cuenta una historia, una parábola. ¿Quién sabe era la historia del muchacho que estaba escuchando? Pero el Señor Jesucristo le dice allí en Lucas capítulo 12, versículo 16, escuche, dice, también les, plural, incluyendo al muchacho, les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho había producido. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. El que tiene quiere más. Y digo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores. Y allí guardaré todas mis esperanzas, todos mis sueños. Voy a colocar en eso, de eso va a consistir mi vida, mis frutos y mis bienes. Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para mucho. Tu vida está segura. Tus inversiones están seguras. Tenés todo. Dirá mi alma, dice, muchos bienes tienes para guardarlo por muchos años. Dice, repósate, él hablándose a sí mismo, come, bebe y regocíjate. En no ser generoso, en ser egoísta, en gastar en ti mismo, en pensar solo en ti mismo, los otros que se vean. Pero Dios le dijo, ¿qué le dice Dios? Necio. Hermano, le está contando esta historia a sus discípulos. A una multitud que muchos de ellos serían sus discípulos. Dios de personas así piensa, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, lo que has guardado, en lo que has invertido. ¿De qué te sirve? ¿De quién será? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo? Le dice a sus discípulos, aunque a veces nosotros estamos por inconversos, y pierde su qué. ¿De qué me sirve no ser generoso? ¿De qué me sirve ser un egoísta, un tacaño? Cuando Dios no es tacaño. Dios no es alguien que dice, otra vez me está pidiendo. ¿Otra vez quiere que le cure? No, Dios no se queja. Otra vez está orando. No, Dios se regocija, se alegra en dar. Por eso termina allí en el versículo 21, dice, así es el que hace, escuchen muy bien, esto es enfático, para sí. Eso no necesitaba decir eso el texto, porque la historia lo dice por sí mismo, pero lo enfatiza. Así es el que hace para sí, ¿qué? Tesoros. Y no es que rico para con Dios. Nosotros, muchos aquí, somos exactamente así. Hermanos, si uno va a considerar y ser sincero con uno mismo, hermanos, de Dios al final no le podemos esconder nada. Dios sabe cuánto ganás.
Dios sabe si puedes dar o no puedes dar. Dios sabe si puedes ayudar o no puedes ayudar. A Dios no le podemos engañar. Y nosotros, hermano, todo dejamos de disfrutar a Dios como Padre y como Pastor y como mi Rey. Porque yo también pienso que mi dinero me van a dar seguridad. Pero no. Cuando estás en ese hospital, todo tu dinero no te va a servir de nada. Cuando estás en ese accidente, todo tu dinero no te va a servir de nada. De nada. Cuando te viene esa depresión, puedes comprar la Novalgina, el Geniol, la aspirina más cara y no te va a servir. Porque es un problema del corazón, problema del alma. Y allí solo Dios puede ayudar. Por eso el salmista dice muy bien: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nosotros sí le faltamos a Él, hermanos. Nosotros somos los que le faltamos a Dios. Nosotros somos los que le fallamos a Dios. Nosotros, hermanos, somos los que pecamos. Dios quiere darte con total liberalidad. Pero no te da porque tú no estás dispuesto a dar. Entonces, al considerar tu corazón, hermano, ¿cómo está usted? ¿Es usted una persona que se regocija en ser generoso? ¿Se alegra en dar? ¿O es de aquellos que se quejan? ¡Otra vez! ¡Otro misionero! ¡Otro proyecto! ¿Cuánto que cuesta el campamento? 5,000. Bueno, yo no sé, estoy inventando un número. 5,000. No, pues, no me puede hacer 2,500. Cuando te dan 5,000, no, doy 10,000 para que se vaya otra familia también. Ahora, claro, si uno no tiene que ser irresponsable, ¿no? Pero siendo responsable, sí lo puede hacer. Y cuando uno lo hace de todo corazón, cuando uno lo hace bien, queda en la historia. Había una vez un hombre. Usted piensa, mira, puse aquí mi termómetro y se paró en 4 minutos. Me está diciendo que tengo 4 minutos para terminar, porque me dijeron 45 minutos. ¿Sí? Yo tengo 4 minutos. Voy a poner paz para que me dé 5 minutos. ¿Usted piensa, hermano, que los que estaban allí escucharon? Yo pienso que sí. Vamos rapidito y vamos a leer, claro, no voy a explicar, pero en Hechos capítulo 2. Ya esto después de lo que sucedió. ¿Quién escribió Hechos? Qué interesante, ¿no? Lucas. El mismo que escribió ¿qué? Pues claro. ¿Cómo no, verdad? No escribió Marcos. Pero mire Lucas el capítulo 4. Hay muchos lugares, ¿verdad? Versículo 32 y vamos a leer hasta el versículo 37 y vamos a orar. Mire la palabra que usa Lucas. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Cómo da gusto estar en una congregación así, hermanos? Yo disfruté ser pastor mucho. Yo le voy a ser sincero, yo a veces lloro. Yo he llorado por extrañar ser pastor. ¿Cómo da gusto cuando los hermanos están de un corazón? La iglesia donde yo era pastor, hermano, hicimos viaje misionero, ayudamos a un montón de gente. Cada locura que hacíamos. ¿Cómo da gusto cuando las personas son generosas? No son americanos, hermanos, son hispanos como usted y yo. No tienen los mejores trabajos, no. Cortan pasto.
pero disfrutan de su cristiandad. ¿Cómo da gusto? Era un corazón y un alma, y dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Cómo así? ¿Acaso cuando ellos se convertían, ellos no perdían negocio, ellos no perdían popularidad, ellos no perdían muchas cosas? Sí, perdían. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando un judío se convertía, era como un árabe cuando se convertía, la cosa le venía encima. De tener todo, tenía nada. Ya no tenía más los clientes que antes tenía. No, porque se convirtió. Ya la gente dejaron de ir a comprar en esa tienda porque allí hay uno que se convirtió. Las cosas iban mal. Pero como el texto aquí, hermano, dice el texto. Mire, dice el texto, ¿dónde está? Allí cerquita está mi ojo. Capítulo 4. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, una información muy importante, es un judío conocido, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, lo vendió y lo trajo y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta persona hizo de corazón. Este era un real, una generosidad de verdad. Y por Dios es aplaudido. Dios dijo, déjenlo allí escrito para que todos los cristianos de los siglos lean. Hubieron un grupo de personas que escucharon al Señor Jesucristo y lo obedecieron. Ahora, esto es lo más interesante en la historia, hermano. Escúcheme bien. Vamos a suponer que eso sucedió en el año 40-50 en Jerusalén. En el año 70 vendría un emperador que se llamaba Tito. Este emperador destruyó. ¿Qué destruyó? Jerusalén y sus alrededores. Si allí había un hermano que decía, no, yo no quiero invertir, no, está mal. Esa persona lo perdió todo. También, pero nada va a llevar en el cielo. Aquí hubo uno que perdió supuestamente mucho, pero su historia queda por la eternidad. No tengas temor a ser generoso, porque Dios te va a cuidar. Él es tu padre, Él es tu pastor, Él es tu rey. Por eso nosotros en verdad, hermano, a veces debemos pedirle perdón a Dios. Decir, Dios, perdóname por rechazar tu persona, al rechazar ser generoso. Tenemos que orar, Dios, ayúdame a ver como tú ves. Quiero invertir, Señor, en las cosas eternas. Me cuesta, Dios, pero ayúdame a ver las cosas como tú ves. Quiero que mi corazón esté donde tiene que estar. Quiero adorarte de verdad. Oh Dios, perdóname y ayúdame. Porque Él es tu Dios, tu Padre, tu pastor, tu Rey. Cuando tú le hablas, Él te escucha. Él te escucha. Tal vez vas a estar en el hospital sin nada, pero vas a estar con el gozo más profundo, porque vas a tener todo.
Yo me acuerdo muy bien, y ahora sí ya se me pasó el minuto. Me fui al hospital, una hermana tenía cáncer a los 45 años. Una de las... Eso es lo que yo no entiendo a veces. Cómo los mejores a veces tienen que suceder cosas, ¿no? Uno tiene que ver en Dios y confiar en Él. Esta hermana era buena. A los 40 y tantos años le agarró cáncer de páncreas. Murió. Tenía una hija como de 7 años. Yo me acuerdo ir al hospital el último día de vida que ella tuvo. Las últimas horas allí yo estaba con su esposo. Vinieron, me acuerdo, los enfermos, los doctores para llevarle. Y pues yo me alejé para dejar que esté con su esposo y ore con su esposo. Después yo me fui a orar y todo. Yo casi que tenía miedo, ¿me entiende? Porque usted no quiere decir a la persona se puede morir, ¿me entiende? Eso es pesado. Eso es pesado. ¿Qué remedio puede calmar eso? ¿Qué cosas exitosas en mi vida puede calmar un corazón agitado? Pero yo dije, no, yo tengo que preguntarle. Ya cuando la hermana se estaba yendo así, la hermana como dobló un poco su cara, ¿verdad? Para mirar, y yo le dije, hermana, ¿usted está preparada? Y yo me acuerdo muy bien, hermanos. La hermana se dio la vuelta con una sonrisa. Pastor, sí estoy preparada. Entró en esa sala de cirugía para no salir viva. Todo lo que invirtió en el reino de Dios, en esa obra tuvo más valor que todo lo que tenía materialmente. Porque allí estaba Dios con ella, su pastor, su padre, su rey, en cada momento. No pierda esa relación con Dios por cerrar su corazón a la generosidad. Acordate, generosidad es el termómetro de tu corazón. Porque donde está vuestro tesoro, allí está tu corazón. Vamos a agachar la cabeza, vamos a orar. Y antes de orar, hermanos, yo no sé en realidad la situación en cuanto a la generosidad de los que están aquí. Yo lo que sé que es difícil, hermano. Yo lo que sé es que yo aún fallo con eso, hermano. Y yo mismo tengo que pedirle perdón a Dios muchas veces y pedirle a Dios, Dios, ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a creer por fe. Tal vez esta hora es un momento de hablar con Dios y decirle, Dios, yo quiero experimentarte como mi Dios, mi Padre, mi pastor, mi Rey. Tú cuidas de mí. Tal vez usted, hermano, no tiene mucho, pero quiere dar y le dice, Dios, dame, Dios, para que yo pueda ser generoso. Prospérame, Dios. O tal vez usted tiene que decir, perdóname, Dios. Perdóname porque hubo ese momento que usted colocó en mi corazón una carga, hubo ese momento que usted colocó a esa persona en mi mente, hubo ese momento que yo sentí, Dios, que tú me decías que dé, pero no lo hice. Perdóname, Dios, y ayúdame. Ayúdame a vivir para lo eterno, para poder disfrutar del presente. Y hermano, usted allí, sola, sentada, puede orar y hablar con su Dios.
Yo voy a dar un minuto, y lo que quieren orar, pueden hacerlo allí sentado donde está. Y después yo voy a terminar una palabra de oración. Amado Dios, en esta noche, Señor, primero, perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Oh Dios, pero ayúdanos. Ayúdanos a confiar en ti, a atrevernos a confiar en ti. En esta hora yo oro, Señor, y te ruego por aquellos de los presentes aquí que han hablado contigo en cuanto a lo que han escuchado en esta noche. Yo te ruego, Señor, que tú seas propicio a la oración de tu pueblo, que tú respondas en mi oración de acuerdo a tu voluntad, pero humanamente te pido que tú respondas positivamente y que ellos puedan disfrutar de la persona de nuestro Dios, un Dios personal que se place en dar, en tener una relación íntima con su pueblo. Danos un buen descanso en esta noche. Llévanos con tu bien, donde vamos a dormir y descansar. Continúa bendiciéndonos. Y nos encomendamos en tus manos, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias por su atención.